Bueno, ahora vamos a hablar, hoy es 18 de febrero, Día Internacional del Asperger, y estamos en contacto con Alexia Ratazzi, que además de su conocimiento, tiene el récord de haber dejado sin palabras varias veces a Mirta Legrand. No Porque la hemos visto, ya la he visto en el programa, y cuando Mirta estaba tan interesada que no podía sumar bocadillo. Bueno, te estamos viendo y escuchando. Alexia, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Hola. Buenos días. Eso no estaba al tanto de que había dejado a la señora sin palabras. Bueno, Alexia, y esto tiene que ver con tu manera de explicar, tu manera de expresarte. Y contanos a todos qué es el Asperger. Y después, me contás un poquito más qué hacen allí desde Panacea. Pero introducinos en el tema. Dale, sí. Hoy justamente, como decías, 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Se dice Asperger, supuestamente, Bien. según dicen los alemanes, porque es en función del apellido de un pediatra austríaco hace muchos años atrás, que fue el que primero describió, por eso se llama síndrome de Asperger. Y el síndrome de Asperger es un cuadro que se considera dentro de lo que se llama el espectro autista. Sí. Sería una de las condiciones del espectro autista. Hoy por hoy ya se habla de condiciones del espectro autista. Pero el síndrome de Asperger, ¿por qué cosa se diferencia tal vez de otros cuadros ligados más al autismo clásico? Sí. Y es que muchas veces las personas con síndrome de Asperger tienen un muy alto nivel verbal, o sea, hablan de una manera muy enciclopédica, parecen pequeños profesores a veces los niños o las niñas con síndrome de Asperger, y muchas veces tienen un coeficiente intelectual que es promedio o por arriba del promedio. Entonces son personas muy inteligentes. Esto sumado a que tienen ciertos intereses restringidos, ¿no? Saben muchísimo acerca de determinados temas de su interés, hace que sean como especialistas o expertos en ciertas áreas. Y cuando saben de un tema hay que escucharlos y hay que aprender, básicamente. Bien, pero también están envueltos, más allá de sus virtudes, están también envueltos en una situación ante el desconocimiento, la incomprensión, también con dificultades para insertarse en el ámbito laboral, en el ámbito educativo también. ¿En qué situación se encuentran generalmente estos chicos que muchas veces, y corregime si me equivoco, no son diagnosticados porque hay dificultades también para su interpretación o para su detección? Es correcto lo que decís, hay muchas veces que es difícil el diagnóstico por desconocimiento, ¿no? Porque mucha gente no sabe de qué va. Y esto que vos mencionabas de los desafíos, es verdad que hay ciertos desafíos, por eso se habla de un diagnóstico, ¿no? en salud mental, y estos desafíos tienen que ver con lo social, con la interacción social y con la comunicación. Y son justamente estas características que muchas veces hacen que en los colegios, por ejemplo, o en los trabajos, cuando son adultos, las personas que están alrededor se den cuenta de que hay algo como medio distinto, ¿no? Algo que les llama la atención a las personas alrededor, porque funcionan y interactúan de una manera muy singular, ¿sí? Muy única. ¿Cuál es la situación hoy? Es verdad que en muchos colegios, muchos colegios quizás no se los identifica, ¿no? Y capaz lo ven como a la persona o al niño o a la niña medio personaje o medio aparato, por decirlo de alguna manera, o medio particular, y en otros lugares donde sí se los identifica, y muchas veces puede haber situaciones de discriminación. De hecho, una de las cosas que se sufre durante el colegio pueden ser situaciones de hostigamiento, ¿sí? De bullying. Y en lo que es la adultez tenemos una situación bastante crítica. Se considera que el 80% de las personas adultas con síndrome de Asperger están desempleadas. Esto es muchísimo más alto que la población general, y esto tiene que ver también con muchas creencias y muchas barreras a la hora de participar y estar incluidos en la sociedad. ¿Tenés una pregunta? Sí, la verdad que toca muy de cerca, porque aparte soy mamá de un niño con discapacidad, y la verdad que la sociedad cambia, pero muy lentamente, Alexia, y la manera también en cómo tratar a un niño con discapacidad como si fuera uno más. Eso es lo que tenemos también que apuntar, me parece, y a entender que todos podemos hacer todo y que todos somos diferentes, porque he escuchado algunas presentaciones tuyas hablando de eso, de que todos somos diferentes, que algunos tienen algunas cosas que sabemos hacer muy bien y que otras no tanto. Pero eso es lo que tenemos que aprender también como sociedad.
Tal cual, estás levantando un punto que es fundamental. La verdad que si miramos hacia el futuro y hacia adelante, creo que en algún momento hasta vamos a dejar de hablar de la palabra discapacidad, ¿sí? Sí. Para empezar a hablar de diversidad, Exacto. porque de eso estamos hablando, de diversidad humana. Y todavía hoy el término discapacidad todavía nuclea, mete adentro de una categoría a una serie de personas. Y eso a veces es una limitante. Pero claro, para cambiar un paradigma, porque esto tenés que cambiar un sistema de creencias, tenés que cambiar una mirada entera de una sociedad, ¿no? Que hasta ahora mira a las personas con discapacidad de una determinada manera. Para cambiar ese sistema de creencias se necesita tiempo, se necesita mucha concientización, se necesita de personas. Se necesitan también, ¿no? Decisiones, intenciones y puesta en acción, porque si no quedan en palabras y los docentes no están preparados o porque no los preparan desde ya. Sí, seguro. Las instituciones no están preparadas, hace falta. Sí, te diría que además de formación específica, porque a veces los apoyos son muy simples y no difieren de los apoyos que das a niños neurotípicos, digamos, claro. No difieren tanto. La gente piensa que difieren esos apoyos, pero tiene que ver mucho con las actitudes y con las creencias. Si uno se asusta ante el hecho de, uy, tengo un estudiante con síndrome de Asperger y no sabes de qué va, digo, ¿qué tengo que saber? No tenés que saber nada, le tenés que preguntar a esa familia y a ese niño o a esa niña qué es lo que necesita. Sí, claro. Nada más. Alexia, ponerte a ayudar. ¿Cuál es la incidencia o si es que lo hay, un crecimiento en las estadísticas? Quizás puede ser porque hay más situaciones que favorecen el diagnóstico, pero ¿está creciendo? ¿Hay cada vez más chicos que presentan tanto la condición de espectro autista como el síndrome de Asperger puntualmente? Sí, nosotros en Argentina no tenemos datos locales, como siempre es una falta que tenemos, pero a nivel mundial, digo, la gente que se dedica a hacer estudios epidemiológicos, hoy en día, este año hablan de 1 de cada 54 personas dentro del espectro autista. 1 de cada 54 personas. Son un montón. Cuando uno dice ese número, dice, bueno, pará, yo en mi círculo, en mi red de amigos, de vecinos, de gente que trabaja conmigo, yo tengo 54 personas, así que estoy segura de que alguna de esas personas está relacionada con alguien dentro del espectro autista. ¿Por qué ha aumentado? Sí, ha aumentado este número a lo largo de los años. Hay algunas explicaciones más conservadoras que dicen, bueno, ahora estamos mejor para identificar, ¿no? A esas personas que antes no se identificaban, hoy los profesionales y las personas, como saben más, se identifican aquellos casos como más leves, por así decirlo, ¿no? Y después hay toda una línea que está en investigación, que están tratando de descubrir si hay algún factor ambiental o ligado a la crianza en estos últimos años que haga que haya también más casos, pero eso está bajo investigación. Bien, ¿cuál es el objetivo de ahora en más? Bueno, ya vamos conociendo cada vez más de qué se trata, se está trabajando cada vez más, se está concientizando. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente o el paso que habría que dar? Mira, yo creo que todavía hay que hacer mucho trabajo de concientización, porque esa es la manera de romper y eliminar barreras. Es como, por ejemplo, en relación a la sociedad en general, ¿no? Es empoderar a través de información de calidad y cambiar miradas. Para mí eso es lo más importante a nivel de la sociedad en general. Y después, para la gente que está en contacto, sí empoderarla en relación a qué herramientas, qué estrategias, qué tipo de apoyos, qué se les puede brindar. Y creo que es fundamental una visión basada en los derechos, ¿no? Esto es lo más fundamental. Nosotros tenemos que pensar y ubicar a las personas como sujetos de derechos. Tenemos que pensar cómo hacemos para que toda persona que habite nuestro planeta pueda ejercer plenamente sus derechos humanos universales. Mirá qué interesante lo que decís del derecho, porque muchas veces, y con respecto, bueno, y por supuesto te sumo, Van, en esto, el hecho de intentar o de lograr poner a un chico con una determinada discapacidad o determinada condición, parecía hasta un privilegio. O sea, era el resultado de una lucha incansable y hasta se sentían privilegiados. Bueno, yo logré que mi hijo vaya a una escuela con el red común, exactamente. Y estamos hablando de un derecho, no de un privilegio. Ahí empezamos a cambiar la historia. Claro, y es lo que decía Alexia. Primero somos personas. Tenemos que tener en cuenta eso. Somos personas con nombre y apellido y tenemos derecho. Todos, absolutamente todos.
Así es. Y es cosas tan simples como el derecho a la educación, Ujú. el Sí, derecho ni al hablar. trabajo, Sí, sí, el sí. derecho a la vida independiente, el derecho a la sexualidad. Sí, Ujú. sí. Alexia, Es- contame brevemente qué es Panacea. Bueno, Panacea es una asociación civil, es una Ujú. organización sin fines de lucro que arrancamos en 2012, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con condiciones del espectro autista y de sus familias. Tenemos una visión muy clara, que es nuestro norte, que es una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. Y trabajamos en varias líneas, Ujú. fundamentalmente toma de conciencia, capacitación, investigación, empoderamiento de las familias, incidencia en políticas públicas y este año específicamente mucho foco en vida adulta. Bien, me quedo con este dato. Uno de cada Sí. 54 chicos tienen condición del espectro autista, lo cual es un número que va creciendo y que nos obliga a todos también a educarnos. Y que supuesto. cada vez menos, cuando hablemos de esto, no tengamos que pensar en la palabra, sino que nos salga mucho más naturalmente. Sí. Que eso es un problema que tenemos todos los periodistas. Autismo, trastorno, condición. Bueno, todos estamos aprendiendo en esta historia. Ya no es más trastorno, Seguro. está bueno que se llame condición Es del una espectro condición. autista. Y bueno, y todos tenemos que aprender Mucho. a incorporar estos Sí. conceptos. Todos, pero nosotros los profesionales incluidos. Ujú. Sí, sí. Así que Alexia, Es un placer. muchísimas gracias. Es La un verdad placer. que admiro muchísimo tu capacidad de trabajo y de poder explicarnos Sí, de esa a los que por manera. allí sabemos menos de qué se trata todo esto. Muchas gracias. no, por favor, un gusto y gracias por hablar de hoy, el 18F, el Ujú. síndrome de Asperger. Muchísimas gracias por esa oportunidad.